Bueno, vamos a exponer la palabra del Señor y hablando del perdón. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 22. Bien, vamos a estar exponiendo algunos pasajes, algo de lo que pasa antes y algo de lo que pasa después. Este fragmento de la Escritura es como una especie de sándwich. Mateo usa mucho un recurso literario que se llama quiasmo, que engloba una idea central que se expande hacia adelante y hacia detrás con muchos matices. Y la idea central de este fragmento de la Escritura se encuentra en el versículo 21 y 22. Dice que se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Muchas gracias. ¿Qué os parece si oramos delante de su palabra, del Señor, para pedirle que lo que vayamos a decir aquí pase de nuestro entendimiento a nuestro corazón, que es lo importante, ¿sí? Amén. Oramos. Señor, vamos a entrar en un terreno donde se tocan muchas sensibilidades, muchas emociones. Dame mucha gracia para compartir esto como a ti te agrada. Y danos también gracia a todos para recibirlo de tu parte, Señor, y que nuestro corazón se expanda y sea sensible a tu palabra, porque no queremos, yo no quiero, no me gustaría que esto solamente quedara en una convicción intelectual, sino que realmente pasara a nuestro corazón y pudiéramos vivirlo, Señor. Queremos seguirte, queremos vivirte, no solamente saberte. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Justo antes de lo que acabamos de leer, Jesús estaba hablando a sus discípulos, estaba enseñando en parábolas acerca de lo hermosa y de lo impresionante que es la misericordia del Señor y el proceso de restauración. ¿Recordáis la parábola de la oveja perdida, verdad? Ese pastor que tiene 100 ovejas, se le pierde una y deja las 99 para ir a buscar a la que se le ha perdido. Y cuando leemos esa parábola todos nos sentimos o nos gusta sentirnos identificados con aquella ovejita que se pierde y a la que el Señor va a buscar y la recoge, y vemos la ternura de Jesús al ir a buscar a sus hijos, como el buen pastor no pierde ninguna de sus ovejas. Qué hermoso es saber que a uno lo van a estar buscando cuando se pierda. Amén. Eso es precioso. ¿A quién no le atrae la idea de un Dios perdonador, misericordioso, que siempre tiene su mano tendida, que siempre tiene esa disposición de abrazarnos cuando estamos descarriados, nos perdemos, estamos despistados? Pero después de hablar de la misericordia y de la restauración, Jesús empieza a enfocarse justo después en las implicaciones que esa idea conlleva y empieza a hablar del proceso de corrección, de disciplina. Habla de la parábola de la oveja perdida y luego dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oye, has cumplido la parábola, has ganado a tu hermano. Si no te oye, ve con 2 o 3 y entonces a ver si te oye. Si te oye, has ganado a tu hermano, y si no te oye, llévalo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, pues tenle por gentil y publicano. La idea de la disciplina ya no nos atrae tanto. Por intuición tendemos a pensar que la disciplina es como contraria al amor, pero realmente la Biblia plantea que la disciplina es esencial para el correcto amor.
De hecho, la Biblia dice que quien no disciplina a su hijo en verdad lo está aborreciendo, se está oponiendo al amor. Y la disciplina es la necesidad que surge a causa del pecado que hay en nosotros. Jesús aquí está reconociendo en su discurso que todos somos pecadores y que muchas veces vamos a ofender a otros y también vamos a recibir la ofensa de otros. Y es entonces cuando Pedro, que está escuchando, y él es espabilado y muy impulsivo, le está entendiendo todo lo que está diciendo Jesús, se siente aludido y entonces no puede contenerse la pregunta que está impactando su corazón. Está como, dice, bueno, entonces, ¿esto que está diciendo hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo debo operar de esta forma? ¿Hasta cuándo yo debo perdonar a la persona que me ofenda? ¿Hasta cuándo tengo que ir a buscar a la oveja perdida? ¿Hasta cuándo tengo que pasar por ese proceso? ¿Hasta 7 veces? Es decir, en la numerología judía, una perfección de veces, muchas veces, un número completo de veces. ¿Me estás pidiendo que vaya al límite? En otras palabras, ¿cuántas veces tengo que soportar, Señor? Pedro aquí le está preguntando, ¿en qué momento tú a mí me vas a dar permiso para que yo pueda ser orgulloso con la sonrisa del Padre? ¿Dónde está el límite? Yo creo que mi escritor favorito cristiano, C.S. Lewis, me encanta cómo escribe C.S. Lewis. No es el mejor teólogo, pero sí es el mejor escritor. Me encanta C.S. Lewis. Él dice esto, dice, todos dicen que el perdón es una idea maravillosa hasta que tienen algo que perdonar. Y la respuesta de Jesús es concisa. Pedro, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Nunca vas a tener mi permiso para ser orgulloso. Yo voy a llevar esa idea que tú tienes de la plenitud al infinito. Voy a hacer una hipérbole para que entiendas que jamás vas a tener la complacencia del Padre, ni la mía, para que tú puedas cerrar tu corazón al perdón. No existe ningún pero, ninguna condición que te permita ser orgulloso. No hay lugar para la falta de perdón en el Evangelio. Ahora, ¿qué es el perdón? Según la RAE, el perdón es dicho por quien ha sido perjudicado por algo. Es remitir la deuda, ofensa, falta, delito u otra cosa. Alguien me debe algo, ya sea material, judicial, moral, lo que sea, alguien me debe algo y yo le quito la obligación de pagar por ello. Eso es perdonar. El perdón tiene que ver con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestros derechos, con nuestras obligaciones. El perdón remueve heridas, confronta el orgullo, nos acorrala ante quiénes somos nosotros y ante cómo es el mundo en el que vivimos. Así que el perdón es un asunto muy complejo, no porque lo sea en sí mismo, sino por cómo somos nosotros. Muchos hemos sufrido ofensas muy graves o hemos ofendido y maltratado a otros de forma horrorosa. Pero aquí me gustaría ser contundente, hermanos, con esto, porque lo creo de corazón y creo que es importante que escuchemos todos esto. Una comunidad de fe, una iglesia del Señor, nunca va a poder vivir un cristianismo saludable, sano, si no entiende lo que significa la dinámica del perdón y no lo pone en práctica con un corazón sincero, yendo a la raíz. Tú y yo, si somos discípulos de Cristo, no vamos a poder crecer espiritualmente. Vamos a vivir un cristianismo estancado y vamos incluso a poner en duda nuestro testimonio si no vivimos estas dinámicas del perdón de una forma genuina, sincera, profunda, de raíz. Ahora, ¿cómo opera el perdón en la práctica? ¿Qué significa esto de perdonar? Hermano, me vais a disculpar, me vais a perdonar, pero no me encuentro bien y le he pedido a la hermana Andrea que me prepare un café. No, sé que esto no es muy ortodoxo,
Pido disculpas, de verdad, pero es que estaba como mareado, entonces voy a estar bebiendo esto. Pero es por esta razón. Si fuera por capricho podría reprenderme, pero no me encuentro bien. Dice, el pastor Paul Tripp dice, el perdón es un compromiso vertical seguido por una transacción horizontal. Así opera el perdón en la práctica. Es un compromiso vertical de mi relación para con Dios seguido de una transacción horizontal de mi relación con el prójimo. Que sí que tiene que ver con tu relación con Dios y con el prójimo. Ahora, en primer lugar, lo más importante, lo fundamental, es que tenemos, como dice Jesús a Pedro, una obligación infinita de perdonar. Por tanto, sea lo que te haya ocurrido, tu deber es perdonar. No existe lugar para la falta de perdón en un discípulo de Cristo. Así que si en tu corazón hay algún tipo de rencor, de amargura hacia alguien, no te quedes en esa situación. Las Escrituras nos mandan a perdonar cualquier ofensa a cualquier persona sin excusas ni concesiones. Ahora bien, aquí entra el arte, que todos somos unos artistas en este, el arte del autoengaño, ¿verdad? Somos unos fenómenos en esto. Muchas veces podemos pensar que hemos perdonado y podemos decir yo no tengo nada contra esa persona y quiero que le vaya muy bien y le deseo lo mejor, pero realmente aquí eso no está tan claro. Perdonar implica tener paz con la persona que nos ha ofendido. Significa desearle bien de corazón y estar dispuestos a hacerle bien a pesar del mal que nos ha podido provocar. Significa renunciar a la sed de venganza y a la necesidad de que esa persona sea juzgada y reciba su merecido. Significa poder estar en tu lugar de intimidad y delante del Señor, cuando estás tú y él a solas, poder orar de forma sincera por el bien de esa persona. Eso es una prueba de fuego. El perdón que nos exige nuestro Señor no permite que pongamos condiciones. Implica olvidar el daño, hacer borrón y cuenta nueva en cualquier ofensa. Implica que si alguien me insulta, yo le perdono. Si alguien me roba todo el dinero de la cuenta bancaria y me deja en la ruina total, yo le perdono. Si mi mejor amigo traiciona mi confianza, yo le perdono. Si mis padres no me querían, no me quisieron cuando era pequeño y me abandonaron, yo le perdono. Si alguien mancha mi testimonio mintiendo, yo les perdono. Yo perdono todo y a cualquiera. Esa es la enseñanza de Cristo. El cristianismo no es compatible con fingir que no hemos visto a alguien para no tener que saludarle. Por cierto, cuando hacéis esto en el supermercado, normalmente, quiero anunciaros algo que es profecía. Normalmente, la persona a la que queréis hacer ver que no veis, os ve, os ha visto. Se dan cuenta. Queda feo. El cristianismo no es compatible con negar el saludo, con despreciar a una persona por muy mal que entiendas que se ha portado. Iglesia, perdonar significa tener paz en tu corazón, una disposición a hacer bien. Eso es perdonar. Nuestro compromiso vertical con Dios es que debemos perdonar sin condiciones. Y lo cierto es que para perdonar se requiere humildad. Se requiere negarse a uno mismo. Se requiere quebrantarnos delante del Señor, romper orgullos. Pero también se requiere mucho de eso para pedir perdón, ¿verdad? Hay gente que no tiene tanto problema con perdonar, pero sí que tiene mucho problema con pedir perdón. Es verdad que todos tenemos una gran habilidad para saber cuándo somos las víctimas. Pero se nos hace muy difícil a veces ver cuando nosotros también somos los verdugos.
cuando estamos haciendo mal. Los salmos imprecatorios nunca son para nosotros. Para nosotros son los salmos en los que somos perseguidos, en los que nos maldicen y nos persiguen, nos ultrajan. Nosotros somos David. Saúl nunca. ¿Verdad? El problema es que Saúl se consideraba David a sí mismo. Y tal vez ahí también te esté pasando eso alguna vez o ahora. Las Escrituras nos llaman una y otra vez al autoexamen. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, dice la palabra, ¿no? Tengamos cuidado con cómo nos autopercibimos, seamos humildes, reconozcamos nuestros errores, no tengamos reparo en pedir perdón cuando hayamos hecho algún daño. Tengamos esa conciencia, esa predisposición a saber que somos mucho más culpables casi siempre de lo que nos gustaría reconocer. Ahora, yo quisiera abordar algunas cosas prácticas acerca de lo que es pedir perdón. Cuando pidas perdón, hazlo sin condicionales. Ese perdóname si te he ofendido, si te he herido, ese sí no es una forma, es una forma bastante torpe de pedir perdón. Lo que le estás transmitiendo a la otra persona es lo siguiente: mira, yo no creo que haya hecho nada malo. Estoy aquí simplemente para complacer tu necesidad de que yo te pida perdón. Así que bueno, paso el trámite y para que tú te sientas satisfecho o satisfecha, entonces ya está, ¿vale? ¿Estás contento? Venga, pues va, perdóname ya, ¿eh? Eso es una forma muy torpe de pedir perdón. No pongas condicionales. Has hecho algo que está mal, pides perdón. Pide perdón si pecas. Pide perdón si has hecho algo mal. Eso es algo que yo pongo en práctica bastante y sé que no es muy políticamente correcto, sobre todo en esta cultura de los ofendidos, en el que está de moda ser víctima. Hoy en día está de moda ser víctima y todo el mundo está ofendido por todo. Y se hacen incluso leyes para que no ofendas a la gente. Yo pido perdón si hago algo mal. Que tú te hayas ofendido por algo no significa que yo haya hecho algo mal. Jesús ofendió a mucha gente y nunca pecó. Ahora, yo no estoy diciendo que tú puedas ir por allí sin tener cuidado en cómo tratas a los demás, sin ser sensible. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que muchas veces hay gente que se escuda tras el chantaje emocional para someterte a una continua actitud de penitencia hacia esa persona. Y eso nunca se satisface. Cuidado con eso. Si has hecho mal, ¿qué he hecho mal? Vale, pues te pido perdón por eso, punto. Entiendo que lo he hecho mal. O no lo entiendo todavía, déjame orar, déjame que yo lo piense. ¿Bien? No tengamos tampoco la piel tan fina, hermanos, ¿eh? Siempre estamos muy a la defensiva todo el mundo. Tenemos que ser también más misericordiosos con los otros. Pero no suelas pedir perdón con condicionales. Si te he ofendido, si te he hecho daño, si crees que eso está mal, yo te pido perdón. Esa no es una forma muy sabia de pedir perdón. En segundo lugar, cuando pidas perdón, no añadas un pero. Mira, me sabe muy mal haber matado a tu perro de un martillazo. Me sabe muy mal. Pero es que ladraba mucho. Hermanos, por favor. ¿Entendéis? Si alguien le dice eso a alguien, ¿cómo crees que se sentirá esa persona? ¿Y cuántas veces hacemos eso mismo, no? Perdona porque te he gritado antes, pero es que siempre te dejas las luces encendidas. Mira, un pero, después del perdón que se pide, anula el perdón que se está pidiendo. Así que no, pide perdón y ya está, no clarifiques, no te justifiques, has hecho una cosa que está mal, has herido a otra persona, pide perdón. En tercer lugar, cuando pidas perdón no lo hagas como una exigencia. El perdón es una petición humilde que descansa en la esperanza de recibir gracia. No es una exigencia, no es una imposición. Hay gente que cuando pide perdón y la otra persona no se lo recibe, o está en un proceso, entonces se molesta, se enfada y empieza a tomarse eso como una ofensa personal, a decir cosas como: yo te pido perdón, ya no volveré a venir nunca más. Tu deber es perdonarme. Eso agrava más la situación. Y eso demuestra que realmente no hay una predisposición del todo sincera a restaurar esa situación. Debemos pedir perdón de forma humilde, estando dispuestos a soportar cualquier agravio, buscando restaurar esa
relación. Hemos hablado de perdonar, de pedir perdón, algunos consejos prácticos en cuanto a pedir perdón. Son asuntos complicados, tienen muchas aristas, tratan directamente con nuestro corazón, con nuestro orgullo, con nuestras heridas, con nuestras vivencias, ¿verdad? Y me gustaría también afrontar algo que es importante y es el asunto de la reconciliación. Hace años, está rico, ¿eh? Ya te he perdonado todo, hermano. Muchas gracias. Un miembro, yo me convertí en 2014, ¿no? Sí, 2014. Nerea, no está para ayudarme, mi amada Nerea. Pero creo que sí. 2014. Y a las semanas me uní a una iglesia. Yo llevaba muy poquito en el Señor. Y un miembro importante, un hombre con un cierto peso en esa iglesia, a mí me hizo mucho daño. Él era un supuesto hermano, digo supuesto porque sus actos a mí me obligan a usar la palabra supuesto porque no entiendo muy bien que alguien que tenga una relación sana con el Señor pueda llegar a esos puntos, ¿no? Ese hombre me insultó delante de personas de mi familia de forma clara, él me insultó delante de mi hermano. Luego además él se apropió de mercancía que era mía, él me robó directamente una cantidad de dinero importante y durante ese proceso yo descubrí que él tenía bastantes malas prácticas con gente de fuera de la iglesia. Él era uno aquí y era otro allí, totalmente, era una dicotomía total. Yo hablé con el pastor me dio una palmadita en la espalda, me dijo que tenía que confiar en el Señor y a petit comité, cuando estábamos así solos, todo el mundo me daba la razón, me decía que teníamos que arreglarlo, incluso me admitían que ellos habían tenido situaciones muy parecidas a la mía con este mismo hombre. Y más que lo que había pasado, que era bastante grave, a mí lo que me dolía y sorprendía en esos tiempos de fragilidad espiritual, que son los inicios, ese primer amor, donde eres tan sensible y no estás hecho a todas estas cosas, era que ese supuesto hermano que tenía que cuidarme me estaba haciendo daño. Y en todo este tiempo yo viví la duda de que tal vez el que tenía la culpa era yo, que yo lo estaba viviendo mal. El problema también podía ser mío, porque como yo era inmaduro, tal vez yo había cosas que no entendía, tal vez la culpa también era en parte mía. Yo quería arreglar la situación, pero había un problema. Ese hombre no quería. De hecho, no solamente nunca me pidió perdón, sino que él siguió con la misma actitud durante todo el tiempo que tuvimos contacto y cada vez estaba más violento. Cuanto más protegido era por el pastor, él más sacaba pecho y más violento se ponía, ¿verdad? Y la iglesia local respondió con el silencio. No fue a buscar a la oveja perdida. Y la oveja perdida no era yo. Era él. Necesitaba ser confrontado a fin de recuperarle. Amén. Pero todo quedaba allí mientras yo sufría esa contradicción, no hubo disciplina. De hecho, una semana más tarde de hablar con el pastor, ese hombre estaba predicando y yo no entendía nada. Durante meses no había paz en mi corazón, yo sentía que no podía estar bien con el Señor, me costaba orar, concentrarme en la lectura y mi conciencia me gritaba que las cosas no estarían bien con Dios hasta que no estuviera bien con ese hombre. Pero me sentía totalmente impotente porque no podía hacer nada por arreglar las cosas. Él no quería reconocer sus errores, no quería acercarse a mí, me trataba con condescendencia, con soberbia, me ninguneaba, me insultaba, me gritaba. ¿Yo qué querías que hiciera? Y mi vida espiritual se estaba viendo muy afectada. Yo te pregunto, tal vez no algo así, pero algo parecido. ¿Alguna vez has pasado por una situación que se parece a esta? De querer solucionar cosas y no saber cómo hacerlo. Y no tener paz. Hasta que al fin yo comprendí una cosa que me hizo mucho bien en ese tiempo y que aplico a mi vida, que es del Señor, y es
que una cosa es el perdón y otra es la reconciliación. Es distinto. Son dos cosas que tienen relación. Sin perdón no hay reconciliación, pero no siempre van de la mano. Hay veces hay perdón, pero no puede haber reconciliación. ¿Por qué? Porque es imposible reconciliarse con alguien que no quiere. Perdonar horizontalmente y restituir una relación, cuando la persona que te ha ofendido no se humilla, no desea la reconciliación, no es viable. Por eso el apóstol Pablo dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Por qué dice eso? Porque a veces no depende de ti. Nuestra obligación como creyentes es buscar la paz, es buscar el perdón, cumplir con nuestra responsabilidad, que decía Paul David Tripp, nuestra responsabilidad vertical. Yo estoy en paz con el Señor, hago lo que yo tengo que hacer. Pero debemos reconocer que la restauración de una relación no siempre está en nuestras manos. El perdón horizontal se trata de una transacción entre ambas partes. Yo te pido perdón, tú me perdonas. Aquí van dos voluntades, una que pide, otra que da. Sin eso no hay restauración. Y mi deber es, desde que entendí eso, seguir orando por ese hombre, seguir clamando al Señor por su vida, alegrarme cuando me dan una buena noticia acerca de él y esperar a que el Señor actúe en él con paz en mi corazón. Pero no podemos ser amigos. La pregunta que yo te hago, ¿hay paz en tu corazón? ¿Deseas la reconciliación? ¿Has hecho lo que está en tu mano para que haya restauración? ¿Has hecho lo que está en tu mano? ¿Has llamado? ¿Has mandado un mensaje? ¿Estás cómodo con el orgullo de la otra persona porque así no tienes que perdonar? ¿Oras por su bien? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿No hacen lo mismo los inconversos? ¿No hacen lo mismo en el club de ajedrez de aquí al lado? ¿Aman a los que les aman? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí perfecto se refiere a que seamos íntegros, coherentes. No podemos decir que amamos a Dios y al mismo tiempo decir que aborrecemos al hermano o vivir que aborrecemos al hermano. Eso no es coherente. Es posible que a estas alturas de la exposición el Señor haya removido en nosotros algunas cosas, ¿no? Ya sea porque estemos atravesando ahora alguna situación difícil o porque nos recuerde a cosas pasadas, tal vez. Es posible que hayan aparecido algunas cuentas pendientes en nuestra conciencia, que te estés cuestionando cosas acerca de ti mismo, de cómo te relacionas con la gente, preguntando, ¿realmente perdoné? ¿Eso está zanjado o no? Y te esté tocando las emociones. Porque tú sabes que lo que se está diciendo ahora, tal vez matizarías algunas cosas, no lo sé, pero sabes que es correcto. Sabes que el Señor dice esto, pero también sabes que es muy difícil. ¿Por qué es tan difícil perdonar? Hay muchos factores, aparte del factor emocional que hemos hablado, el factor emocional de cada uno. Pero yo quisiera centrarme en dos factores que yo creo que hacen que el perdón sea difícil. En primer lugar, el asunto del perdón es difícil porque el perdón, como decía, tiene una implicación emocional y el perdón duele. Y perdonar duele porque su necesidad proviene de la cuestión más horrible y dañina que existe, que es el pecado. El perdón es necesario porque existe el pecado. Sin el pecado no sería necesario perdonar. Y es cierto que responder negativamente a la necesidad de perdón tiene como raíz el orgullo, es verdad, somos
culpables de eso, pero también es cierto que sentirse mal, que luchar con el dolor, con la angustia, con la aflicción, cuando aparece el pecado es normal. Vivimos en un mundo caído, en un mundo de aflicción, de dolor. Es normal. ¿Qué podemos esperar después de todo? Perdonar duele porque supone que alguien ha pecado contra nosotros o nosotros creemos que ha pecado contra nosotros, supone que alguien nos ha herido y eso nos ha afectado emocional y espiritualmente. Y entonces hay decepción, hay sentimiento de injusticia, hay dolor emocional y en esto yo quisiera mostrar mi empatía hacia todos los que estamos atravesando momentos de dificultad, de conflictos en relaciones. No es fácil. Yo no conozco tu situación, no conozco cuál es tu contexto, no conozco cuál es tu historia. Aquí seguro que todos nosotros tenemos para escribir un libro, ¿verdad? Cada uno tiene su película, su historia y todo es importante. Y al Señor le importa todo. Nuestra historia le importa al Señor. Y no todo es fácil y sencillo, no, hay que empatizar. Cada persona es un mundo, vive las cosas de una manera, las sufre. Yo no sé lo que ha pasado en tu vida, pero sí sé que duele, porque yo soy humano como tú y sé lo que es pasarlo mal. El pecado es horrible, lo hace todo difícil y hay procesos dolorosos, complicados. Y eso requiere a veces un proceso de sanidad. Así que yo te animo a buscar consejería, a buscar oración. Si estás en un proceso difícil, complicado, pues puedes buscar consejería con hermanos que te puedan ayudar en esto. Porque duele, el perdón es difícil porque duele, pero en segundo lugar, y esto es tal vez menos intuitivo, perdonar es difícil porque perdonar es injusto. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, no el perdón. El perdón es injusto. Lo que merece a alguien cuando hace algún daño es el castigo, no la misericordia. Todos nosotros tenemos un sentido de justicia dado por Dios, todos. El mal debe ser condenado, la justicia debe ser satisfecha y todo lo que no sea satisfacer esta realidad nos produce un sentimiento de frustración. Cuando vemos una película queremos que el policía atrape al villano, ¿o no? A mi hijo le encantan las películas de superhéroes, ¿no? Me pone el Spider-Man, el Capitán América, todo eso. ¿Aquí se conoce eso? ¿Spider-Man? ¿Spider-Man tiene que ganar en la película o no? El Duende Verde tiene que morir. Si en la película muere Spider-Man, la película es una mala película. Nos enfadamos con la película. Es una película injusta. Si alguien rompe un jarrón, puede pedir perdón, pero el jarrón seguirá roto. ¿Quién paga por eso? ¿Quién paga por el jarrón? Mira, si alguien maltrata a un niño, puede pedir perdón. Todo lo que quiera. Pero la inocencia de ese niño ha sido destruida. ¿Quién paga por eso? Si alguien le hace daño a mis hijos, puede pedirme perdón, pero o si alguien mata a mis hijos, ¿quién me devuelve a mi hijo? Puede pedir perdón de forma sincera, genuina, delante del Señor, quebrantado, pero mi hijo ya no está. ¿Quién paga por eso? Y ahí va la respuesta que hace que todos nuestros argumentos reales y argumentos justos se derrumben. Hubo uno que pagó por eso. El que paga por eso es Jesucristo. Él paga. Mira, si hay alguien que merezca estar ofendido en este universo es Dios. Yo me voy a poner a mí como ejemplo. Yo era su enemigo acérrimo. Levantaba mi puño en alto con orgullo, haciendo lo que me daba la gana, viviendo como me daba la gana, retándole, contradiciéndole en todo lo que podía. Con una actitud egoísta y depravada. Y él estaba ofendido contra mí. Y lo estaba con toda la razón del mundo. Y lo que yo merecía era que él me castigara. Porque yo había vivido afrentando la gloria de su rostro.
Su justicia debía ser satisfecha enviándome a un tormento eterno del que no pudiera salir porque yo era culpable de todos mis pecados. Eso era lo justo. Así tenía que acabar la película. Y si la película hubiera acabado así, en Los Ángeles, en el cielo los ángeles hubieran gritado aleluya. Hubieran aplaudido al Señor. Porque el bien debe ser honrado y el mal, debe ser castigado. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Iglesia, en la cruz del Calvario, Jesucristo pagó por todos mis pecados. Y si estás en el Señor Jesús, también por los tuyos. Es el Evangelio lo que hace necesario que yo lo perdone todo. Porque en Cristo y por Cristo a mí se me ha perdonado todo sin merecerlo. El perdón es injusto, pero es que uno que es justo pagó por mí. Por lo tanto, ahora Dios puede extenderme misericordia a pesar de que yo lo único que merezco es su justa ira por mis pecados. Mira, después de decirle a Pedro esto, que yo me imagino que a Pedro le voló la cabeza, porque esto era nuevo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta 7? Jesús... Pedro, no hasta 7, 70 veces 7. ¿Cómo? Espérate, Pedro, que te lo voy a explicar de otra manera. Mira, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero, saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y asiendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Escucha, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que estaba pasando, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Atiende. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Ahora lo pillas, Pedro? Para que te hagas una idea, 10.000 talentos de la época equivaldrían a 3.000 millones de euros actuales, más o menos, en oro. Ahora más, porque ha subido el oro bastante. Las notas las tenía hace tiempo. Igual son 3.500 millones de euros. ¿Y sabéis cuántos son 100 denarios? Unos 600 euros. Es dinero, ¿eh? Es dinero. A mí si alguien me dice que alguien le ha robado 600 euros, a mí me sabría mal por ti. La parábola cuenta la historia de una persona a la que se le perdonó 3.000 millones de euros, pero que él después se negó a perdonar 600 euros a otro.
Hermanos, nosotros teníamos una deuda impagable con Dios. Y nada de lo que tengamos que perdonar nosotros es mínimamente comparable a lo que Dios hizo para poder perdonarnos a nosotros. Jesús, el único hombre realmente santo y justo, el único que ha pisado esta tierra sin pecado, fue maltratado, humillado, insultado, abandonado y quebrantado por nuestros pecados, y además lo soportó sin merecerlo. Él es el único que pudo haber dicho de verdad que era inocente, el único que realmente fue víctima. Pero cuando estaba en esa cruz ensangrentada, recibiendo la ira del Padre, con la cara llena de golpes, aun siendo él inocente, siendo maltratado, insultado, vituperado por aquellos a los que él quería salvar. De su boca salió algo sorprendente. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús clamó por misericordia para sus verdugos, en lugar de clamar por justicia, y la enseñanza es clara. Dios nos ha perdonado infinitamente más de lo que nosotros tendremos que perdonar jamás. Y si Él quitó toda nuestra deuda y nos perdonó, nosotros debemos hacer lo mismo con los demás. Y si no estamos dispuestos a ello, si no estamos dispuestos de verdad a perdonar de todo corazón cualquier ofensa y a descansar en la gracia de Dios, es probablemente porque el amor de Dios y el perdón de Jesús no ha sido derramado en nuestros corazones. Hermanos, yo voy a ir concluyendo ya. Yo soy consciente de que este tema es escabroso, remueve heridas, como he dicho, ¿no? Sensibilidades. Pero si lo comparto, es porque estoy convencido, porque la Escritura lo dice, porque lo veo en mí y porque lo veo en los demás, de que tratar este tema es imprescindible, es necesario para una vida llena de Dios. Y lo que queremos, los siervos del Señor, es que estemos todos llenos de Dios. ¿Por qué Cristo, por qué el pastor de pastores te acorrala de esta manera? ¿Por qué Cristo nos acorrala de esta forma con este tema? ¿Por qué le responde de una forma tan tajante a Pedro y por ende a ti también? ¿Por qué? Fíjate que Él no habla con medias tintas, no respeta los procesos, te quita toda excusa de un plumazo, te lleva a la urgencia de perdonar, de pedir perdón sin condiciones. Bueno, en primer lugar, porque es lo justo, hemos dicho, ¿no? Si Dios te ha perdonado a ti, ¿cómo no vas a perdonar? Eso sería una afrenta al Evangelio, es lo justo. Donde hay rencor, no puede haber bendición. Negarnos a perdonar a nuestro prójimo es una contradicción del Evangelio. Pero yo también creo y afirmo que perdonar y pedir perdón es lo que te pide Dios, porque Dios te ama. Dios te ama. Y la falta de perdón es aflicción para el alma, es amargura para nuestro corazón. El rencor y la amargura no son compatibles con el gozo y la felicidad que trae el Evangelio. Donde hay rencor no puede haber libertad, no hay una vida plena, y Dios no quiere eso para ti. Un alma que perdona, un alma que pide perdón, un alma que vive en la dinámica de la bendita Trinidad y es capaz de amar, de entender al prójimo, de bendecir al otro, de buscar el perdón, de vivir bajo la sombra de las alas del Todopoderoso. Esa alma es libre y recupera el gozo y la bendición y la alegría y la vida plena. Es un bienaventurado. Y Dios es lo que quiere para ti. Como he dicho al principio, una iglesia no está sana cuando hay falta de perdón. Un creyente no crece cuando hay falta de perdón. Una amistad no es restaurada cuando hay falta de perdón. Un matrimonio. Ahora vamos a empezar en la iglesia a hacer dinámicas has dicho, ¿no? de matrimonios. Un matrimonio sano es un matrimonio que sabe perdonarse. El matrimonio es aprender el arte marcial del perdón. Las dinámicas del perdón, de la gracia, del amor.
Y mi llamado en esta tarde, perdón, es a que luches contra tu orgullo, con ese amor propio y que mires a la cruz del Calvario. Si hay alguna raíz de amargura en tu corazón que no te permite avanzar, yo te ruego, por las misericordias del Señor, que corras a los pies de Cristo y seas libre. Pero también quiero decirte hoy, si estás aquí y no sabes lo que significa sentir el perdón de Dios en tu corazón, si no has entregado tu vida a Cristo, si vienes aquí tal vez domingo tras domingo, de vez en cuando y escuchas, pero no tienes una relación con Dios, por eso tu corazón sigue endurecido con el mundo, con la familia, contra ti mismo, con quien te ha hecho daño. Yo quiero que seas convencido por la palabra de que el perdón es posible. Dios envió a su Hijo Jesucristo para que el perdón fuera posible. Pide perdón a Dios por tus pecados, perdona a quien te haga daño, haz todo lo que puedas por reconciliarte y empieza a vivir una verdadera vida de paz en Cristo. Él es el único que puede hacer verdaderamente nuevas todas las cosas, porque solamente en Cristo y por Cristo hay perdón y vida eterna. Amén. ¿Qué os parece si oramos al Señor? Sí. Padre, gracias porque me has sostenido, porque me has permitido traer este mensaje que entiendo que viene de ti. Te ruego que haga que esto cale en nuestros corazones, Señor, y que podamos vivirlo con integridad. Rompe barreras, Señor, quebranta corazones. Convéncenos de que es más fácil de lo que nosotros pensamos, Señor. Que a veces la solución está delante de nosotros y hay impedimentos emocionales o miedos que nos impiden. Señor, ayúdanos a ser humildes, a confiar en ti. Sálvanos, Señor. Sálvanos de nosotros. Quita toda raíz de amargura, Señor. Enséñame a amar a mi esposa, a perdonarla, a pedir perdón, a bendecir su vida, Señor. A mis hijos también, Dios mío. En las cosas que hago en este mundo, a conducirme con integridad, a vivir, Señor, en paz con los demás. Te ruego, Señor, una bendición especial para esta congregación. Que estos asuntos se traten, Señor, se traten con seriedad, para el bien de tu gloria, para el bien de las almas. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.